Buenos días, jóvenes, vamos a iniciar nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar de la función logarítmica. Entonces el día anterior platicamos un poquito de la función exponencial y lo que nos toca hoy es hablar de esta función logarítmica. Bueno, si nosotros queremos calcular el logaritmo de un número complejo, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, la mejor forma de hacer esto es recordar que cualquier número complejo se puede expresar de forma exponencial compleja. Entonces, de tal manera que el logaritmo de z se puede escribir como el logaritmo de la forma exponencial compleja de z. Entonces, haciendo la forma exponencial de z, tendríamos el módulo de z por e elevado a la i por un argumento de z, cualquier argumento de z. Si nosotros evaluamos esto, entonces sabemos que tenemos el logaritmo de un producto. Ahora, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces acá tendríamos el logaritmo del módulo de z más i por el logaritmo de e. Si quieren lo colocamos para que lo miren, de la exponencial de i por el argumento de z. Ahora sabemos que el logaritmo y la función exponencial son inversas. Entonces podemos decir que se va el logaritmo con esto. Y ya con esto pues nosotros tenemos una expresión para calcular el logaritmo de cualquier número complejo. Entonces sería el logaritmo del módulo de z más i por el argumento de z. Ahora, este que está acá es cualquier argumento. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos colocar un principal más 2πk. Entonces podríamos colocar que esto a su vez es el logaritmo del módulo de z más i multiplicado por el argumento principal más menos 2pi por k. Y esa es nuestra fórmula general para calcular cualquier logaritmo. Supongamos un ejemplo. Me piden calcular el logaritmo de menos 2. Bueno, nos enseñaron en nuestros cursos de variable real que los logaritmos de los números complejos no existen, pero no existen en los reales, sí existen en los imaginarios o en los complejos. Entonces acá le calculamos el módulo a 2. ¿Y el módulo de 2 cuánto vale? ¿Cuánto vale el módulo? Vale 2. Vale 2. Entonces solo tengo el logaritmo de 2. Más i por el argumento principal de menos 2. ¿Cuál es el argumento principal de menos 2? ¿Sería pi medio? No, es pi o menos pi. No recuerdo yo si habíamos dicho que se incluía el pi o el menos pi. Si quieren dejemos como pi. Y luego lo colocamos más 2πk. Más menos 2πk. En donde k pues puede tomar los valores de 0, 1, 2, etc. Y entonces ahí ya calculamos 1. Si quiero el valor principal del logaritmo, entonces solo se le deja con este ángulo. Entonces tendríamos que el valor principal es el logaritmo de 2 más i⁻. Entonces aquí ya tenemos pues un problema con las funciones logarítmicas, que las funciones logarítmicas tienen infinidad de valores, ¿verdad? O el logaritmo de un número pues tiene infinidad de valores. Ahora vamos a hablar un poquito de algunas de las propiedades. Bueno,
Las propiedades de las funciones logarítmicas que conocemos en variable real también son válidas en variable compleja, ¿verdad? O sea, si nosotros conocemos una identidad de variable real, pues aquí también es válida. No se las voy a enumerar porque ustedes ya las conocen, ¿verdad? ¿Cuánto vale la derivada de la función logaritmo complejo? Bueno, la derivada de la función logaritmo complejo es 1 sobre z. Entonces vamos a concluir que la función logaritmo es una función analítica. ¿Y dónde es analítica? ¿Será que es analítica en todo el plano complejo o hay algún punto en donde no tenga derivada? En el origen, ingeniero. Sí, correcto. En 0,0, o sea, cuando z vale 0, pues esto queda 1 sobre 0 y eso no está definido. Entonces, no es entera porque falta un punto que es 0,0. O sea que su región de analiticidad es todo el plano complejo, exceptuando z igual a 0. Entonces, esta es la región de analiticidad de la función logaritmo. ¿Qué otra cosa nos hace falta? Bueno, vamos a otro ejemplo con la función logaritmo, ¿verdad? Me piden calcular el logaritmo de raíz de 3 más i. Entonces lo primero que hacemos es calcular el módulo de raíz de 3 más i. ¿Cuánto vale ese módulo? ¿Sería cuánto? 2. Luego calculamos el argumento de raíz de 3 más i. ¿Cuánto vale el argumento de raíz de 3 más i? Pi sextos. Pi sextos, gracias. Pi sextos. Entonces, si yo quisiera un valor principal, sería entonces el siguiente. Sería el logaritmo de 2 más i pi sextos. Si quiero todos los valores, entonces aquí hay que agregar más 2 pi k. Este logaritmo de ese número complejo. Vamos a un ejemplo más. Supónganse que ahora no quiero sacar un logaritmo, sino lo que quiero es calcular, ¿sí?, parte real y parte imaginaria de la siguiente expresión. Quiero calcular 1 más i elevado a la 1 menos i. ¿Cuánto vale esto? ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, puedo calcularlo haciendo uso de los logaritmos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque como ustedes notan, esto que está acá se puede escribir como la exponencial. Vamos a ver cómo lo podemos escribir. Sí, como la exponencial de ¿quién? O sea, ¿quién me ayuda? ¿Cómo lo podemos reescribir utilizando la exponencial y los logaritmos? ¿Cómo lo reescribimos? Bueno, aquí se puede hacer una cosa. Se puede escribir el logaritmo de la exponencial o la exponencial del logaritmo. Entonces aquí vamos a escribir e a la 1, perdón, no a la 1, sino al logaritmo de 1 más i elevado, si quieren no queda bien ahí, de 1 más i elevado a la 1 menos i. Así lo podemos escribir, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Ahora, de acuerdo a las leyes de los exponentes o de los logaritmos, ¿qué pasa con este exponente que está aquí? Puedes sacar o multiplicar. Correcto, pasa a multiplicar. Entonces tendría la exponencial de 1 menos i multiplicado por el logaritmo de 1 más i. Entonces calculamos y esto va a ser igual a... Bueno, hagamos una cosa. Aquí por aparte, si quieren, calculemos 1 más i
por el logaritmo de 1, perdón, es 1 menos i por el logaritmo de 1 más i. Entonces si lo hacemos aquí aparte, entonces vamos a tener que esto es 1 menos i multiplicado por el logaritmo del módulo de 1 más i. Eso es el logaritmo de ¿quién? De raíz de 2. Luego tenemos más i por el argumento principal, que es pi cuartos, más 2 pi k. Entonces ese es el producto que tenemos que hacer. Si hacemos ese producto, entonces obtenemos lo siguiente. En la parte real tendría el logaritmo de 2, de raíz de 2, y luego tendríamos i por i da menos 1 por menos da más, entonces tendríamos más pi cuartos más 2 pi k. Y en la parte imaginaria tendríamos lo siguiente, tendríamos i por menos logaritmo de raíz de 2, y luego tendríamos más pi cuartos más 2 pi k. Y ese es el resultado, ¿sí? Para que no sea tan largo, si quieren hagámoslo solo con el valor de k igual a 0, pero ustedes si quieren pueden encontrar todos los valores de esta expresión evaluando las diferentes opciones para k, pero nosotros aquí lo vamos a hacer por simplicidad con k igual a 0. Entonces digamos que quiero el valor principal, entonces k vale 0 y k vale 0. Entonces lo que tengo finalmente es la exponencial de todo esto. Entonces tengo la exponencial de un número complejo, pero la exponencial de un número complejo es la exponencial de la parte real por el coseno de la parte imaginaria más i por el seno de la parte imaginaria. Entonces vamos a tener la exponencial de esto, pero noten que la exponencial de logaritmo de raíz de 2 es solo raíz de 2, entonces vamos a tener raíz de 2, ¿sí?, por la exponencial de pi cuartos, ¿sí?, multiplicado todo por el coseno de, que escribimos así, pi cuartos menos logaritmo de raíz de 2 más i por el seno de pi cuartos menos el logaritmo de la raíz de 2. Bueno, y ahí está mi resultado. La parte real, pues aquí se ve, observa cuál es la parte real, es el producto de este coseno con esta exponencial igual a la parte imaginaria. Ahí está, resuelto el problema. No sé si hay alguna duda o está claro esto. Y que perdonen, cuando desarrollamos el exponente de la E, nos teníamos que sumar el pi cuartos más pi cuartos. Ah, no, no, no. Ya era pi cuartos. No, perdone, perdón. No tenga pena. Bueno, y esas son las funciones logarítmicas, para eso me sirven también, para calcular expresiones como esa que están ahí. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Bueno, vamos a hablar del mapeo de la función exponencial. Bueno, supongamos nosotros que tenemos el siguiente conjunto de partida, ¿sí?, y le queremos aplicar una función. Entonces supongamos que tengo, vamos a ver, una banda infinita, esta banda que está acá, ¿sí?, que va de menos pi hasta pi, y yo quiero hacer el mapeo de esta función, perdón, de esta región bajo la función f de z igual a e a la z. Entonces, ¿cómo se puede hacer el mapeo? El día anterior estuvimos hablando de esta función exponencial y quiero ver qué es lo que obtengo cuando yo hago el mapeo de esto. ¿Alguien me puede decir qué es lo que obtengo?
Bueno, analicémoslo. ¿Cómo lo podemos analizar? Bueno, la forma en la que lo vamos a analizar es que vamos a trazar unas líneas o segmentos de recta verticales. Por ejemplo, voy a trazar este segmento de recta que tenga parte real logaritmo de 2, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes quieren. Y también, si quieren, trazamos una recta vertical acá que tenga parte real menos logaritmo de 2, ¿sí? Y también, si quieren, trazamos esta, miren, esta que tiene parte real 0. Entonces quiero hacer el mapeo para comenzar de estas tres rectas usando la función exponencial. Entonces hagamos eso, nos vamos al plano W. Entonces ya vimos que cuando se hacen mapeos de rectas verticales, lo que obtengo son arcos o circunferencias de radio igual a la parte real. Entonces primero voy a tener una circunferencia que es radio. De radio, la exponencial de la parte real. La exponencial del logaritmo de 2. ¿Cuánto vale la exponencial del logaritmo de 2? 2. Vale 2. Entonces eso se convierte en una circunferencia radio 2. Y si esta es mi curva 1, esta va a ser mi curva 1' de radio 2. Ahora vamos con esta que tiene menos logaritmo de 2. Entonces yo tengo una circunferencia de la exponencial de radio, exponencial de menos logaritmo de 2. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale esto? Se los coloco acá. La exponencial de menos logaritmo de 2. ¿Cuánto vale? Menos 2. Menos 2. No vale menos 2. Un medio. Vale un medio, correcto, ¿sí? Vale un medio. Entonces esta curva se va a transformar en una circunferencia radio 1/2. Vamos a ver si lo puedo colocar aquí en otro color. Sí, ahí está. Radio 1/2. Entonces es la curva 2' y su radio es 1/2. Bueno, ahora ¿qué pasa si dibujo esta en x igual a 0? Entonces obtengo una de radio e a la 0. ¿Cuánto es eso? Radio 1. Entonces vamos a dibujar ahora una de radio 1. Entonces ahí están nuestras tres circunferencias. Bueno, ahora sí, ya haciendo este análisis, ¿qué ocurre si agarro media banda? Desde 0 hasta el infinito. ¿Qué es lo que ocurre? ¿En qué se convierte? Círculo infinito, ¿no? ¿Cómo? Un círculo desde 1 al infinito. Correcto. O sea, esta banda que yo dibujé en verde, perdone que me está fallando este lápiz, se convierte en todo lo que está fuera de una circunferencia de radio 1. Imagínense ustedes eso. Todo lo que está fuera de la circunferencia de radio 1 es esa banda. ¿Sí? Ahora agarremos en otro color y trabajemos con esta banda que está de este lado. ¿Qué es lo que se obtiene? Díganme ustedes qué es lo que se obtiene. Mira, buenos días, perdón, una pregunta, ¿podría repetir el ejercicio, perdón? Sí, sí, lo que usted quiere que repita todo el ejemplo desde que empezó. Mire. No, solo la segunda parte de donde comenzó a sacar las circunferencias. Ok, bueno, mire, aquí hay tres circunferencias, aquí hay tres rectas. Esta recta que es logaritmo, que es la parte real vale logaritmo de 2. Luego tengo esta recta cuya parte real vale menos logaritmo de 2. Y tengo este segmento de recta que está acá, cuya parte real vale 0. Esas tres rectas, C1, C2 y C3, se convierten en estas tres rectas, tres circunferencias. Esta de radio 2
esta de radio 1 y esta de radio menos 1/2, ¿sí? Entonces la que tiene parte real logaritmo de 2 se convierte en una circunferencia de radio 2. La que tiene parte real igual a menos logaritmo de 2 se convierte en una circunferencia de radio 1/2. Y la que tiene parte real 0 se convierte en una circunferencia de radio e a la 0, o sea, radio 1. Ahora la pregunta que quiero es, o que les estoy haciendo, que quiero saber, es qué ocurre si agarro toda esta semibanda. Aquí tengo la banda, imagínensela ustedes. No salió esto. Aquí tengo mi banda, ¿sí? Y ya vimos que cuando agarro la mitad de la banda, esto, obtengo todo lo que está fuera en una circunferencia de radio 1. Ahora quiero saber qué es lo que obtengo cuando agarro esta parte de la banda. Hasta el infinito, por supuesto. Igual acá. ¿Qué es lo que obtengo? Bueno, lo que obtengo, ya que nadie me dice, es todo lo que está dentro de esta circunferencia de radio 1. Miren. Entonces, cuando me voy con la banda o lo que está del lado derecho del eje imaginario, obtengo lo que está afuera. Cuando me voy con lo que está del lado izquierdo del eje imaginario, obtengo lo que está dentro. Entonces, ¿en qué se convierte la banda? Esta banda. Si analizamos toda la banda, ¿qué se va a convertir? En todo el plano complejo. Sí. Entonces, si f es S a la Z, entonces voy a obtener todo el plano complejo, pero hay un punto que no se puede obtener con los logaritmos o con la función exponencial. ¿Cuál es? Es 0. Pero ustedes nunca pueden hacer que la función exponencial sea igual a 0. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa si yo vengo? Esta banda va de menos pi a pi, de menos pi hasta pi. ¿Qué ocurre si yo agarro otra banda que va de menos pi, por ejemplo, hasta menos 3 pi? Está muy separado esto, si quieren, por aquí va a estar. Entonces esta banda va de menos pi hasta menos 3 pi por i. Entonces, y hago el mapeo de toda esta banda, ¿qué obtengo? Bueno, tengo todo el plano complejo, también sin 0, por supuesto. ¿Y qué pasa si me voy una banda arriba? Si ya no me voy abajo, sino que ahora escojo una banda de arriba que también va desde pi hasta 3pi. Noten que el recorrido, si yo me voy desde este punto hasta este punto, es de 2pi radianes. Entonces ahora agarro esta banda y le hago el mapeo de la función exponencial. ¿Qué es lo que obtengo? También todo el plano complejo exceptuando 0. Y así lo puedo hacer. Me puedo ir 20 bandas arriba, 20 bandas abajo o lo que sea. Y siempre que tenga un recorrido en la parte imaginaria de 2pi radianes se va a formar todo el plano complejo. Ahora, ¿qué ocurre si yo vengo y quiero mapear el plano complejo? Pero ahora con la función logaritmo de z. ¿Qué vamos a obtener? Acuérdense que la función logaritmo es la función inversa de la función exponencial. O sea que si yo agarro uno de estos conjuntos y le aplico la función f de z igual al logaritmo de z, entonces ¿qué resultado voy a obtener? ¿Quién me dice qué resultado tenemos? ¿Qué resultado tenemos? Bueno, la respuesta es que obtenemos cualquiera de estas bandas o cualquier banda, ¿sí?, que tenga un recorrido en la parte imaginaria de 2pi radianes. Entonces, ¿qué vamos a hacer para trabajar con el mapeo de la función logarítmica? ¿Cuál de las bandas vamos a utilizar para ponernos de acuerdo? Entonces, la función logaritmo tiene muchas ramas, así se les dice, ¿verdad? Entonces, la rama principal es la que mapea en esta banda que está acá, miren, en esta.
Entonces siempre que hagamos un mapeo nos vamos a ir a esta banda, ¿sí? De menos pi hasta pi. Bueno, no sé si hay alguna duda de eso. No tenía- Bueno, entonces dicho esto, entonces vamos a un ejemplo de un mapeo de la función logarítmica. Supongamos nosotros que tenemos la siguiente región y quiero aplicarle el mapeo de la función logarítmica. Miren. Entonces tengo este conjunto. Este es mi conjunto de partida. Lo puedo escribir de la siguiente manera. Módulo de z se encuentra entre 1 y 2. ¿Sí? Y argumento de z se encuentra entre 0 y pi medios. Ese es mi conjunto. Entonces, este es mi conjunto de partida en el plano z. Y a ese conjunto S, pues yo le quiero aplicar la función f de z igual al logaritmo de z. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cómo lo analizamos? Bueno, para analizar este problema, y de la misma forma se puede analizar por curvas paramétricas. Podríamos analizar dos curvas paramétricas y luego miramos si tenemos necesidad de las otras dos. Llamémosle esta curva 1 y a esta la curva 2. La curva 1 habíamos dicho que tiene radio 1 y la curva 2 tiene radio 2. Entonces vamos a hacer una parametrización de la curva 1. ¿Cuál sería la parametrización? ¿Cuál sería? Sería el radio por e a la it. O sea, solamente sería e a la it con el parámetro t. ¿Entre qué valores? Entre 0 y ¿quién? Y pi medio, ¿sí? Ahora la parametrización de la curva 2, ¿cómo sería z de t? Igual, solo que con radio 2, o sea, 2 e a la it. El parámetro t también entre 0 y 2pi. Entonces, la función dice que es el logaritmo de z. Entonces, aplicamos la función y tenemos en el primer caso el logaritmo de e a la it. Y en el segundo caso tenemos el logaritmo de 2e a la it. ¿Qué obtenemos acá? ¿Qué se obtiene acá? Digan ustedes. Y que solo una pregunta, disculpe. En la curva 2, ¿por qué le puso el parámetro de 0 a 2 pi? Bueno, porque me equivoqué. Es de 0 a pi medios. Gracias. A usted muy amable. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? El logaritmo de e a la it. Aquí noten una cosa. Cuando yo digo logaritmo me refiero al logaritmo natural, ¿verdad? No estoy hablando del logaritmo de base 10. Bueno, ¿cuánto vale esto? Solo sería IT. Correcto, it. Y con el parámetro t entre 0 y pi medios. ¿Y cuánto vale el logaritmo de 2e a la it? 2IT. ¿2it? No, Logaritmo de 2 más IT. correcto. Logaritmo de 2 más it. Bueno, aquí ya podemos nosotros empezar a hacer los dibujos de las dos curvas. Entonces la primera curva es IT, con t entre 0 y pi medios. ¿En qué se convierte eso? Díganme ustedes. Si t toma valores entre 0 y pi medios, ¿y t en qué se va a convertir? En un segmento de recta. Un segmento recta que va de dónde a dónde. De 0 a pi. Ay, perdón.
Desde 0. ¿A pi medios? No a pi medios, sino a i pi medios. Entonces acá Aquí está. tenemos i pi medios. Ya tenemos el primer segmento de recta. Miren ustedes. Entonces noten que los arcos se van a convertir en segmentos de recta verticales. Aquí siempre. Segundo arco, ¿en qué se convierte? Otro segmento de recta. Correcto. Otro segmento de recta con parte real, logaritmo de 2. Entonces aquí tengo el logaritmo de 2. Bueno, miren lo que se forma. Bueno, ahora vamos con este segmento de recta. Aquí solo hay números reales. ¿Qué pasa si yo le saco logaritmos a números reales? ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? Que no se mira. Coloquémoslo en amarillo. Este segmento que está acá, miren. Solo hay números reales, ¿verdad? ¿Qué pasa si le saco logaritmos a números reales mayores que 1? Obtengo números reales. ¿Sí? El logaritmo de 1 vale 0. Me encuentro acá. El logaritmo de 2 vale el logaritmo de 2. Y me encuentro acá. Entonces se va a formar esto que está acá. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con esta? Solo tengo números imaginarios. ¿Qué pasa con el logaritmo de números imaginarios? ¿Cuánto vale el logaritmo de un imaginario puro? Escribamos aquí, logaritmo de k por i. ¿Cuánto vale el logaritmo de eso? Está ahí. ¿Vale el logaritmo de quién? De k, ¿sí? ¿Verdad? Más quién? Más i pi medios. ¿Y eso cómo se puede dibujar para diferentes valores de k? Si k está entre 1 y 2. ¿Cómo se puede dibujar? ¿Qué es lo que está cambiando? La parte imaginaria permanece constante. La parte real va a cambiar y se forma esto que está acá. Entonces este es mi conjunto de llegada, miren. Entonces es el conjunto S y este es el conjunto S' y ahí está el mapeo bajo la función W igual al logaritmo de Z. No sé si queda claro o hay alguna duda. Solo, perdón, ahí el segmento recta de abajo del cuadrado, ¿cómo fue que dijo que se analizaba para sacarlo, perdón? Bueno, ese segmento de recta es la transformación de este segmento. Llamémosle curva 3 y a esta llamémosle curva 4. Entonces la curva 3 genera la curva 3'. Aquí tengo la curva 2', la curva 1' y la curva 4'. Entonces esta curva 3 que usted me está preguntando sale de calcular los logaritmos de todos los puntos que están sobre este segmento curva 3. Acá. Gracias, ingeniero. Bueno, por nada. Vámonos a otro ejercicio, ustedes lo van a hacer. Entonces supongamos que ustedes quieren encontrar el mapeo del siguiente conjunto. ¿Sí? Vamos a ver. Este es mi conjunto, es media circunferencia. Entonces el radio es, vamos a ver, el radio es la exponencial de 4, eso es el radio. Entonces quiero que encuentren el conjunto de llegada bajo la función f de z igual a i por el logaritmo de z. Tómense un par de minutos. Bueno, lo vamos a resolver entonces. Bueno, si notamos aquí tenemos una circunferencia de radio e a la 4. Habíamos dicho que las circunferencias o arcos se convierten en rectas verticales. De radio, logaritmo de la parte, del radio, ¿verdad?
Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo de e a la 4? ¿Cuánto vale? 4. Vale 4. Entonces voy a obtener una recta vertical cuya parte real vale 4. ¿Sí? Y la recta la vamos a, si quieren, voy a borrar esto, mejor no me sale muy bien. Y la recta pues la vamos a dibujar con parte real 4, pero la recta va a ir en la banda principal que habíamos dicho al principio, que era una banda que iba de menos pi hasta pi. Entonces vamos a dibujar aquí este segmento de recta, si queremos usamos otro color, este segmento de recta que tiene parte real igual a 4, ¿sí? Parte real igual a 4, y que va de menos pi y llega hasta pi aquí. Bueno, ahí tendríamos nuestra primera recta, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Hacemos otra curva, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora analizo, por ejemplo, esta recta que está acá? No sé, mira. Analicemos esta recta, ¿sí? Esta. Y me dicen qué es lo que obtengo. Digan ustedes, ¿qué obtengo? Analicémoslo en dos partes. La parte que es positiva y la parte que es negativa. Entonces acá tengo números reales que van desde 0, ¿sí? Hasta este punto. Entonces si quieren, pensemos qué pasa si yo empiezo a sacar logaritmos a números que están entre al logaritmo acá, y acá sabemos que está entre 0 y ¿quién? Y pi cuartos. Entonces digan ustedes qué obtengo. Perdón, pi cuartos, sea la 4. ¿Qué es lo que obtengo? Digan ustedes. Bueno, el logaritmo de 0 no lo puedo calcular, ¿verdad? ¿Sí? Pero el logaritmo de números entre 0 y 1, sin incluir el 0, ¿qué me devuelve a mí? Números reales. Números reales. Sí, números reales, o sea, obtengo números reales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si calculo el logaritmo de un medio, ¿cuánto vale esto? Un número negativo. Sí, vale. Esto es el Menos 0. menos el logaritmo de 2, ¿sí? Bueno, entonces acá, miren, realmente habría que hacerlo por partes, ¿verdad? Porque aquí e a la 4 es mayor que 1. Entonces acá, por ejemplo, tengo números desde 0 hasta 1, ¿sí? Y luego tengo números mayores que 1. Entonces, el argumento de esto vale 0, ¿verdad? Si yo le calculo el logaritmo a cualquier punto sobre este segmento recta, el argumento vale 0. Solamente obtengo números reales que pueden ser negativos o pueden ser positivos. Entonces, si hago el mapeo desde 0, sin incluir al 0, hasta el 1, ¿qué obtengo? Digan ustedes. Vamos a ver. ¿Qué obtengo? Una recta. Sí, una recta, correcto. ¿Desde dónde viene la recta? Si analizamos desde 0 hasta 1. Sería esta recta, miren. Si analizo desde 0 hasta 1. Y si analizo desde 1 hasta e a la 4, ¿qué obtenemos? Obtenemos esta recta. ¿Sí? Miren. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué obtuve? Obtuve todo este segmento de recta sin incluir el 0, por supuesto. ¿Verdad? No, sí, incluyendo el 0, perdón. Sí, se incluye todo, ¿verdad? O sea, obtuve toda esa recta. Entonces, eso es lo que ocurre. ¿Qué pasa si ahora analizo esta otra parte de la recta?
¿Qué pasará? Tendría el logaritmo de menos k, sabiendo que k es un número positivo. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? Vale el logaritmo de k, que ya lo hicimos, ¿verdad? Más ¿quién? Más el argumento. ¿Cuánto vale el argumento de un número negativo? Más pi. Más pi. Y entonces al hacer esto obtenemos nuevamente una recta, ¿verdad? Y ya sabemos que la recta es esta. Bueno, entonces acá con las fronteras no logramos hacer todo el mapeo, ¿verdad? Porque no sé cuál es el mapeo realmente todavía. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes hacer? Para hacer este mapeo. Ya hicimos las fronteras y eso es lo que obtenemos haciendo las fronteras. ¿Qué les parece si hacemos otra cosa para terminar la clase? Porque ya se nos acabó. Empecemos a hacer aquí circunferencias, miren, para llenar toda la región. ¿Y esas circunferencias en qué se van a convertir? Se van a convertir. ¿Cómo? Rectas. Se van a convertir en estas rectas, miren. Y empiezo a llenar todo esto. ¿Y qué es lo que obtengo entonces? Una banda infinita, ¿sí? Y esa banda infinita va a ir desde menos infinito hasta 4, ¿sí? Entonces dibujemos para terminar el mapeo rápidamente, antes de que se nos acabe el último minuto de la clase. Entonces nuestro mapeo o conjunto de llegada es este. Disculpen que no me salen muy bien las rectas. Entonces ese sería nuestro conjunto S'. Bueno, entonces si hay alguna duda, alguna pregunta. Ingeniero, y eso habrá que rotarlo pi medios, ¿verdad? Sí, falta todavía. Se me estaba olvidando, el último paso está acá. Hay que rotarlo en 90 grados, ¿sí? Entonces al rotarlo en 90 grados, terminemos. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda esto, miren. ¿Sí? Y aquí tendríamos entonces 4i. Bueno, ahí está resuelto el problema. ¿Algún comentario adicional antes de que nos vayamos? ¿No? Bueno, entonces les agradezco mucho. Nos miramos el día lunes, jóvenes. Que tengan feliz fin de semana. Hasta pronto. Realmente dije. Bueno.